Hola a todas y todos, bienvenidos. Mi nombre es Darley Nay. Seré la docente a cargo de presentar los contenidos de comunicación de crisis en salud pública y además en el tercer módulo de nuevas estrategias para comunicar en salud. Yo soy periodista, máster en comunicación de la Universidad Austral de Chile. Y bueno, espero poder entregarles de la mejor forma todos los contenidos que vamos a ver en los siguientes capítulos. Recuerden de que pueden contactarse conmigo a través de correo electrónico o en la plataforma que hemos dispuesto en los foros ante cualquier duda que tengan. Bueno, hoy día lo primero que vamos a hacer es pasar a revisar algunas conceptualizaciones generales, base, que necesitamos comprender antes de estudiar un plan de manejo comunicacional. Debemos tener en cuenta la comunicación organizacional, la comunicación estratégica y las definiciones generales de comunicación de crisis. La comunicación organizacional es un área muy relevante por la cual tenemos que partir como comunicadores al interior de nuestras instituciones u organizaciones, teniendo claro de que este es el conjunto de mensajes que la organización proyecta a un público determinado con el fin de dar a conocer su misión y visión. La comunicación organizacional se divide en dos. Tenemos la comunicación interna y la comunicación externa. La comunicación interna corresponde al conjunto de herramientas de gestión dirigidas al público interno. Esta se planifica con el objetivo de hacer un clima laboral productivo, armonioso y participativo entre los integrantes de nuestra organización. Es muy importante que nosotros al momento de diseñar un plan de comunicación interna tengamos los conocimientos previos del funcionamiento de la estructura organizativa de la empresa u organización. Nuestra labor será muy parecida a las relaciones públicas, ya que consistirá en diseñar un adecuado sistema de comunicación interna basado en las claves y en los canales de información, que serán nuestras herramientas que quedarán al servicio de todos los aspectos de coordinación y reestructuración de actividades que servirán mucho a los altos mandos o cargos administrativos al momento de distribuir tareas. La comunicación externa, en la cual debemos enfocarnos siempre paralelamente, está dirigida al público externo de la organización con el cual nuestra institución, empresa o organización tiene algún tipo de vínculo. Los públicos a los que va dirigida la comunicación externa son muy diversos, pero lo que tienen en general en común es que son parte del entorno en donde como organización desarrollamos nuestra actividad. Una vez teniendo claro los elementos de la comunicación organizacional, podemos nosotros pasar a utilizar estrategias de comunicación. Bueno, la comunicación estratégica es la herramienta a través de la cual nosotros vamos a proyectar la imagen organizacional y esta se basa en la identidad. La identidad, por su vez, es construida en base a la confianza, en los nexos y los lazos que tenemos como organización con nuestro público interno y externo, y es algo que nosotros construimos en la trayectoria de la organización, en la historia de la organización, y se sustenta en lo que hemos construido como misión y visión organizacional. La comunicación estratégica es la práctica que tiene como objetivo convertir el vínculo de las organizaciones con su entorno cultural, social y político en una relación armoniosa y positiva desde el punto de vista de sus intereses y objetivos, según establece Tironi y Caballo en el año 2004. La identidad y la imagen son las estrategias más complejas de la comunicación corporativa. La identidad se refiere a la personalidad de la organización en su totalidad, la que deriva, como yo les mencionaba, de su trayectoria, los valores, las estrategias que se han utilizado durante la historia de esta organización, y por lo tanto, la reputación y el prestigio van a depender de la calidad de sus productos y servicios y la proyección que esta organización tiene. La imagen, por su parte, según Argenti en 1994, es la manifestación visual de la realidad
de la compañía a través del logo, edificio, uniformes de empleados, etc. Muy bien, ahora vamos a pasar al principal tópico de este video, que es la comunicación de crisis en salud pública. La crisis en salud pública es cualquier situación de peligro para la salud de los ciudadanos que requiere de una actuación pública intervencionista mediante protocolos de protección, de seguridad y de vigilancia y un flujo de comunicación actualizado y constante al servicio de la sociedad. La crisis en salud pública se define como cualquier situación natural o provocada, previsible o súbita, propia o ajena, que amenaza a la organización y pone en riesgo sus actuaciones futuras. Además, altera sus relaciones internas o externas entre ésta y sus públicos o entre ésta y sus miembros y necesita de la ejecución de estrategias de comunicación para evitar dicho impacto sobre la imagen o de producirse, minimizar el daño e intentar revertirlo como un activo positivo. Esta definición que acabo yo de presentarles corresponde a una crisis en la comunicación de una organización y que en este caso se replica en una organización que sea de salud pública. La crisis en salud pública es el conjunto de sucesos que pueden llegar a cambiar la percepción de los gobiernos o presidentes. Estas pueden ser muy transformadoras. Campbell señala en el año 2015 que una crisis real es aquella en donde existe escasez de alimentos, servicios públicos cerrados, en las cuales hay que recurrir a los militares para mantener el país en movimiento. Es en ese momento cuando estamos hablando de una crisis real. Esta distinción la hacemos teniendo en cuenta de que estamos en una etapa en donde todo parece ser crisis, hay crisis de todo. Entonces, hay situaciones que no son tal, como por ejemplo, se tiende a banalizar las situaciones de crisis como un discurso político muchas veces, y en eso tenemos que tener mucho cuidado. En este caso, en el caso del COVID-19, tenemos factores que hacen único a este periodo, por ejemplo, el factor sorpresa, en donde hay una desestabilización, un estrés masivo y principalmente por la reducción de tiempos para reaccionar frente al control de la pandemia. Esto condiciona la toma de decisiones, la emoción de los públicos afectados, existe una presión mediática transversal, lo cual genera un desafío para la imagen de las autoridades y pone en peligro la posición de los gobernantes. Vemos cómo se han generado algunos quiebres políticos en los distintos países, entradas y salidas de ministros, por ejemplo, en el nuestro. Y esta crisis en particular del COVID-19, por la pandemia del COVID-19, también se diferencia de otras pandemias u otra expansión de virus, porque en términos comunicativos, las situaciones de crisis en salud pública, nosotros debemos realizar nuestras comunicaciones a segmentos diferenciados de la población. Sin embargo, ahora este virus afecta a todos, al conjunto de la población de carácter general, y además no es solamente la crisis producida por la pandemia en términos de salud, sino que también es una crisis sanitaria en donde vamos a tener y tenemos ya afectaciones en términos sociales, políticos y económicos. La salud pública. Vamos ahora a revisar el concepto de salud pública, que Terris define como la ciencia y el arte de prevenir las enfermedades, prolongar la vida y fomentar la salud,
y la eficiencia mediante esfuerzos comunitarios y organizados en pro de la sanidad del medio ambiente, el control de las enfermedades infecciosas, no infecciosas y las lesiones, la educación del individuo en principios de higiene personal, la organización de servicios para el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades. Bueno, la salud pública es un derecho social que no siempre estuvo allí, que se ha ganado con el pasar de los años en términos de movilizaciones y esfuerzos internacionales. Y según el Instituto de Medicina, en el año 1988, el rol de los gobiernos en materia de salud pública consiste en facilitar tres funciones: la evaluación, el desarrollo de políticas y seguridad. En términos de seguridad, allí es donde viene nuestro rol como comunicadores en la comunicación de crisis. Ahora vamos a pasar a revisar dos conceptos fundamentales y que debemos tener muy claros al momento luego de diseñar, desarrollar, aplicar y luego evaluar nuestro plan estratégico de crisis en salud pública. Y el plan lo vamos a ver en el siguiente video. Ahora vamos a revisar las definiciones de crisis y de riesgo. Comunicación de riesgos. La comunicación de riesgos es un componente integral de la gestión de riesgos para la salud pública. Esta se centra en el diálogo con los afectados y garantiza las estrategias de comunicación basadas en la evidencia. En el marco del Reglamento Sanitario Internacional, la comunicación de riesgo en emergencia de salud pública incluye una gama de capacidades de comunicación que son necesarias en las fases de preparación, respuesta y recuperación de una situación grave y sirve para fomentar la toma de decisiones informadas, el cambio de comportamientos y el mantenimiento de la confianza. Ayuda a las poblaciones de riesgo a tomar decisiones informadas. Entre los principios de la comunicación de riesgos encontramos el fomentar las conductas de protección a los trabajadores públicos y del área de la salud, complementar los sistemas de vigilancia existentes, coordinar a los socios de salud y socios no relacionados con la salud y reducir al mínimo la perturbación social y económica, además de construir la confianza necesaria para preparar, responder y recuperarnos de graves amenazas para la salud pública. Entonces, la comunicación de riesgos es la que se enfoca en prevenir el riesgo. Y la comunicación de crisis, como vimos anteriormente, es aquella que se preocupa de prevenir y de cuidar la imagen pública de las organizaciones, de cuidar la reputación de las organizaciones, para intentar hacer de sus emisiones, sus comunicaciones, un factor positivo en la opinión pública. Bueno, eso es todo en esta ocasión. Más adelante vamos a pasar a conocer el plan, la propuesta de plan de manejo de crisis comunicacional. Espero les haya quedado claro todos los contenidos en esta ocasión. Cualquier cosa pueden comunicarse conmigo a través de los foros que vamos a disponer en nuestras plataformas o a través de correo electrónico. Que estén muy bien y nos vemos la próxima semana.